Revenge of the Fallen todo mundo sabe que fue un desastre en su producción. Quitaban, agregaban ideas al igual que personajes y así fue en todo su proceso. Literalmente desde que comenzó el primer guión hasta ya los últimos días de que la película iba a salir fue un desastre completamente. Pero una de las cosas que tenemos que hablar que salieron de todo este desastre era una gran cantidad de personajes que no llegaron a salir. Y hoy en este video remake voy a hablar de uno de los Autobots que casi estuvimos en el producto final, porque de hecho llegó un producto bastante avanzado que hasta tuvo figura en la línea principal y también en clase Legend, y estamos hablando del Autobot Springer, un Autobot que lo recordaremos todos porque hizo su debut allá en 1986 en la película Generación 1, que era un Autobot verde triple changer que tuvo, pues podemos decir, un rol importante en la película Generación 1, y lo íbamos a tener en esta película Revenge of the Fallen, ya que como saben pues al comienzo esta película tenía muchos personajes inspirados en la película del 86, y en este video vamos a darle un repaso a eso, así que sin nada más que decir, empecemos de una vez. Y es que les tengo que decir, es muy curiosa la historia que tiene este Autobot de Springer, así que voy a tratar de narrárselos desde el comienzo. Este personaje, la historia es muy curiosa ya que fue revelado apenas en el 2009 de manera oficial, gracias a uno de los que lo habían diseñado, el cual era Ben Proctor. Había dicho lo siguiente, que este personaje iba a aparecer en la pantalla grande en Revenge of the Fallen, y él dijo que este personaje lo había llamado Osprey, o era el apodo que tenía, porque querían aclarar de que este personaje era un avión Osprey de los militares que salían, y él dice que en la película, o al menos en un guión muy temprano, él iba a llevar a Jetfire y a los demás Autobots junto con Sam a Egipto, en una versión muy anterior del guión. Sin embargo, esto luego fue eliminado cuando se escribió la habilidad de que Jetfire podía abrir puentes espaciales. Así que con eso pues fue la última cosa que supimos de Springer y después lo sacaron del guión. Y es que la decisión de eliminar a Springer se debe que también poco después ya había llegado pues esa idea, pero las figuras ya estaban hechas y como les dije, él ya tenía varias figuras, como eran unas pequeñitas que habían salido de las primeras waves y también unos Legends que curiosamente pues casi todos tenían diferencias en sus colores, ya que uno tenía un verde muy chillón, uno tenía un verde muy oscuro y uno tenía un verde neutral, que es como el color más similar que él pudo haber llegado a tener en la película. A pesar de que él no salió ahí, al menos tuvo varias historias en los cómics que él salió. Y por ejemplo, uno de esos fue en los cómics Titan Magazines de Revenge of the Fallen, donde básicamente pues Springer ayudaba a los Autobots como Jolt, Dawn Runner y Rollbar a muchas misiones junto con Nest, y donde iba a muchos países incluyendo Sudáfrica y demás, por lo cual podemos decir que por lo menos ahí él sí tuvo bastante importancia en la historia en esos cómics de Titan Magazine, pero en la película fue completamente olvidado a que hará nada. Y algo muy interesante que hay que mencionar también del diseño de este personaje es que este personaje ya había sido incluido como una mezcla de dos personajes que habían con este modo Osprey anteriormente, los cuales eran Incinerator y Renation, ya que eran tres helicópteros Osprey que formaban la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el momento que se estrenó la primera película. Así que este Autobot en cierta manera, Springer, iba a ser como el tercer avión, y eso explicaría en cierta manera que casi todos los Ospreys, al menos así lo tenían planeado, iban a ser Autobots en Invaders. Pero lo interesante es eso, que al final no quedó en nada y Springer fue completamente sacado del proyecto de la película sin pena ni gloria, porque pasó bastante rápido, muy desapercibido. Pero hay muchas cosas que hay que mencionar, como el hecho de eso, de que realmente el personaje en este arte conceptual se veía bastante bien. Y a pesar de que, como escucharon en el guión, lo único o lo más importante que tenía es que él iba a llevar a los protagonistas a Egipto en su modo Osprey, la verdad yo creo que todos podemos confirmar de que creo que este personaje hubiera sido muy desperdiciado en la película, porque además de ser un nombre, Springer, un personaje que ha sido muy importante en muchas otras continuidades, y más para ese entonces que ya había salido en IDW y ya tenía sus cosas interesantes, hubiera sido un verdadero desperdicio haberlo visto. Sin embargo, hubiera sido bastante bueno poder haber tenido la oportunidad de un Autobot helicóptero en su tiempo, ya que para el momento en el que estoy grabando este video no hemos tenido ningún Autobot helicóptero en una película live action hasta entonces, por lo cual hubiera sido bueno haber visto esto, a pesar de que hubiera sido muy desaprovechado. Como pueden ver también en estos artes conceptuales de la cabeza, donde lo tenemos mucho más claro, podemos ver de que el personaje iba a tener esa típica estética del Babyverse que tenían los demás personajes, más porque era diseñado por Ben Protect, que es el diseñador de todos estos personajes como Sizewag, Miss Master, los gemelos, Brawl y muchos más. Y algo muy interesante que hay que mencionar es que también, como les dije, este personaje fue revelado oficialmente en la BotCon del 2009. Sin embargo, donde originalmente se había filtrado fue en una escala de personajes hace bastante tiempo atrás. Y esto fue principalmente en el año 2008, cuando apenas iba a salir el primer tráiler de la película. Y es que teníamos esta escala que era una muy antigua de la película, donde tenemos un montón de diseños y cosas diferentes. Y como pueden ver aquí nos confirman el tamaño que iba a tener el personaje, si era bastante grande. Y podemos ver de que ya nos podemos hacer una idea cómo iba a entrar Sam, Micaela, Simmons y los demás, junto con los gemelos y Bumblebee en ese lugar. Aunque curiosamente digo yo, ¿cómo hubiera entrado Jetfire si Jetfire
es mucho más grande que Springer. Creo que tal vez eso confirmaría que tal vez en un pasado Jetfire iba a incluso tener un avión mucho más pequeño, porque si no, no me explico cómo Jetfire entraría en un Osprey. Entiendo el hecho de que Jetfire lo querían hacer como un personaje anciano ni demás, pero ¿cómo él entraría ahí? No tiene sentido. Creo que por eso, por ese lado, es que optaron mejor la idea por hacer de que él no tenía que depender de Springer para llegar a Egipto, y terminó usando esa habilidad de teletransportación que se inventaron poco después en el guión. Pero la verdad es una lástima saber de que un personaje tan grande como Springer iba a hacer su debut en live action y no llegó a salir, porque repito, a pesar de que seguramente iba a ser muy desaprovechado a niveles gigantescos, hubiera sido bueno haberlo tenido, pero como ustedes ya lo sospechan, obviamente cuando Springer salió del producto, o bueno, salió de la película, quedó un espacio abierto para un personaje Autobot más, pero no sabían qué otro personaje Autobot meter para ese entonces, y por eso es que luego, poco después, cuando Jim le explicó a Michael Bay de que querían un personaje para el nuevo auto que tenía, que era el Chevrolet Bolt, ahí fue cuando agarraron ese campo de Springer que había quedado completamente vacío porque lo habían sacado y metieron al Autobot Jolt en ese proceso. Y por eso es que al final tuvimos casi que el mismo número de Autobots que ya estaban planeados desde el 2008, solamente que con la adición de Jolt, que fue a último momento porque literalmente lo agregaron cuando ya la película se estaba grabando, que dijeron, ah bueno, díganle a General Motors que nos manden ese Chevrolet Bolt y lo haremos un Autobot después. Y así fue como básicamente Springer fue reemplazado por el Autobot Jolt, que imagínense, si Jolt no hizo nada, muy probablemente Springer iba a ser menos, así que tristemente pues es el caso de Springer o Jolt, que independientemente de cuál fuera ese Autobot que iba a tener ese puesto secundario, iba a salir muy poquito. Y a pesar de que Springer, repito, tenía mucho potencial, muy probablemente no iba a hacer nada y solamente iba a ser relleno, o incluso lo hubieran matado en la película, cosa que hubiera sido mucho más decepcionante para ese entonces, porque repito, esta película pretendía ser como una especie de varios elementos juntos de la película del 86 en una sola. Teníamos a Springer, teníamos a Arcee, en el guión original teníamos a Hot Rod, tenemos la muerte de Optimus Prime, tenemos el regreso de Megatron después de la muerte, son muchas cosas parecidas a la película del 86, pero que iban a ser manejadas de una forma un tanto extraña, y la verdad pues lamentablemente Springer creo que iba a ser muy desaprovechado. Y me encantaría tener a Springer en una de las nuevas películas de este nuevo universo que tenemos después de Rise of the Beast, pero honestamente quién sabe si esto vaya a pasar, porque creo que hay personajes que son más prioridad que Springer para ese entonces, pero ojalá lo tengamos en algún futuro. Ojalá incluso pueda llegar a ser un triple changer, eso sería bastante bueno, pero solamente el futuro nos dirá esto, y por ahora solamente tenemos este arte conceptual para poder recordar un Autobot que tuvo figuras y un concept art, pero que no salió en la película en el producto final. Sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre el Autobot de Springer y su participación cortada en la película. ¿Les hubiera gustado verlo o prefieren que no lo hayan utilizado porque hubiera sido desperdiciado? Creo que me lo digan en los comentarios y yo los voy a estar leyendo completamente. Pero pues sin nada más que decir, recuerden que no importa qué tan haciendo la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.